Hola, muy buenas tardes. Yo les voy a hablar sobre la filosofía antigua en su etapa cosmológica y helenista. Para empezar, la etapa cosmológica de la filosofía antigua busca dar la interpretación al origen del mundo, es decir, busca explicar cómo surgió este a partir de un arge o arche, que es un elemento. Básicamente, varios de estos filósofos se dividen en dos tipos: monistas y pluralistas. Los monistas tratan de explicar esto a partir de un solo elemento o un solo arjé. Tal es el caso de Tales de Mileto, que es uno de los más famosos y principales exponentes de este periodo, pues él trata de explicar el origen a través del arjé, como el agua, que nos dice que básicamente el universo o el origen del mundo se compone de agua, que él se basa en lo que es que el ser humano no puede vivir sin agua, que básicamente todo ser vivo tiene que tener agua para estar vivo, precisamente, valga la redundancia. En general, los filósofos monistas que buscaban el arjé en un solo elemento se basaban en los elementos de la naturaleza, o sea, no en los primarios como los pluralistas, sino que buscaban en la naturaleza, en lo que ellos observaban, en los estímulos que ellos tenían a su alrededor, para tener una mejor comprensión del mundo y así describir el origen, tratar de entender el origen y buscarlo. Los filósofos pluralistas, sin embargo, abarcaban más lo que es varios tipos de elementos, ya que fueron los precursores de los monistas, o sea, ya tenían el estudio de los monistas, porque varios de ellos fueron discípulos de dichos monistas, pero vieron que tenía un gran error su teoría, sus tesis, puesto que no todo se puede componer de un solo elemento, en eso vamos a estar de acuerdo. Así que los pluralistas buscaron esa explicación y agarraron varios elementos de los monistas para ellos así conjuntarlo y tratar de escribir un todo, donde en vez de haber un solo elemento como el fundador de todo, se unen varios que componen el universo, que esta hasta la fecha es una gran incógnita a resolver. Ahora, en esta etapa los filósofos se basaron en la naturaleza y procuraron explicar la composición del origen de los seres humanos, de los seres naturales, sí, seres humanos y el mundo en general. Procuraron responder a sus preguntas a partir del objeto concretos de la naturaleza, a los que les dieron nombre de arjé. Arjé es elemento, también se le conoce como arché, pero depende de cómo lo digas. No es tanto problema porque al final se refieren a un elemento en sí. Ahora les hablaré un poco sobre los filósofos monistas, los cuales son Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto, Anaxímenes, Pitágoras, Heráclito y Parménides. Les voy a describir lo que dice cada uno de ellos un poco más concreto, porque son los que impulsan o los más representativos de esta etapa. Tales de Mileto, como les decía, afirma que el agua es la materia primordial. Es el primer pensador y filósofo que se cuestiona el problema del origen y de qué están hechas todas las cosas. Su afirmación de que el agua es el origen, es su arjé de él, viene de que prácticamente él nos dice que todo ser humano, todo ser vivo necesita agua para poder estar o vivir. Sin agua no hay vida, entonces por ende él piensa que el origen del mundo y la creación del mundo es debido al agua. Pasando a Anaximandro de Mileto, el principio de él o su arjé de él es el apeirón. Apeirón lo vamos a entender como lo indeterminado, es decir, no tiene un tiempo concreto, tiene un origen, pero no un fin. Él creía que las cosas surgen desde un punto de partida, pero no se sabe cuándo acaban.
Es algo complicado más este Anaximandro de Mileto, porque como tal no es un elemento en sí de la naturaleza. Él decía que básicamente todos, este, todos los seres vivos, ya sea que estén muertos, siguen un proceso en el curso de la vida, por ende son indeterminados, no tienen un fin. Ese es el apeirón y es su arjé de Anaximandro de Mileto. Anaxímenes, para él el aire era el elemento quimogéneo, o sea, constituía un origen neutral, como el apeirón, porque no tenía un fin y tampoco, pero tiene propiedades, no, pero disculpen. Eh, Él asocia el aire con la respiración y el aliento, y básicamente esto es porque tampoco podemos estar sin respirar todos los seres vivos. Necesitamos de un oxígeno que nos ayude a vivir, que nos mantenga vivos básicamente. No solo los seres humanos, las plantas, los animales, etc. Esto fue lo que él observó durante toda su estancia, y para él el aire era su arjé. Y como vamos viendo, ya va agarrando puntos de Anaximandro de Mileto, pero no lo relaciona como tal. ¿Por qué? Pues porque él también dijo que era solo un elemento, lo que es el aire. O sea, como tal es indeterminado, pero él lo define como un solo elemento. Pitágoras, para Pitágoras el principio de todo se basaba de acuerdo a los números. Por eso el tan famoso teorema de Pitágoras. Él nos dio lo que es un triángulo que consta de 10 puntos, y cada nivel del triángulo se representa en el escalón de hasta arriba va el 1, después son 2 puntos, después 3 y hasta abajo 4, que son los 4 elementos esenciales: agua, aire, tierra, fuego. Básicamente él representaba la vida de forma numérica y decía que no podía existir un mundo sin números, o sea, que el número como la explicación de la realidad, interpretaba la realidad en números. Para él ese era su arjé o arché. Heráclito de Efesios decía que todo cambia inconstantemente, es decir, que no somos estáticos. O sea, conforme va pasando la vida se va evolucionando, y para él este era su arjé, porque decía que el ser cambia y se desarrolla dependiendo su hábito y todo lo que lo rodea, sus estímulos que tiene alrededor. Usa de referencia, o él más bien usa su arjé como el fuego, porque el fuego nunca es estático, o sea, no se puede mantener una flama completamente estática, sino que cambia constantemente en todos los sentidos. Y por último, de los filósofos, es Parménides, que para él era el ser es, y es imposible que no sea. O sea, que lo que es y lo que no es simplemente. Él decía que el ser es único, eterno, inmóvil, infinito. Sostiene que sostiene que lo permanente como característica principal. O sea, su característica principal del ser es, y es imposible que no sea, es que tiene la característica principal de ser permanente. Los filósofos pluralistas son Empédocles, Demócrito, Anaxágora y ya. Básicamente, Empédocles dice que hay 4 raíces eternas, combina la necesidad del ser, el devenir. Es por eso que habla de las 4 raíces eternas, es decir, los 4 elementos. Para él esto es un arjé. Él decía que estos elementos no se transforman ni son inalterables. O sea, él fusionaba los 4 elementos que son aire, tierra, fuego y agua, para crear un universo. Como vemos, ya está ahí lo plural, porque ya abarca los 4 elementos
y abarca también parte de las proposiciones que hicieron sus predecesores, que fueron los filósofos monistas. Demócrito fue uno de los más famosos también porque para él el átomo es su arjé, es decir, él empezó con lo que conocemos también como actualmente se dice mucho, que es el que estamos constituidos por átomos y que nuestro origen fue así. Lo que es que lo representan los átomos indivisibles y homógenos, y lo que no es está representado por el vacío. Básicamente toma una de las proposiciones de Parménides y lo fusiona con lo que él descubrió, que en ese tiempo fue el átomo. Y Anaxágoras, para Anaxágoras su arjé son las semillas, o sea, son el principio que sostienen los elementos. Son partículas invisibles a las que llama semillas, y originalmente las semillas estaban mezcladas desordenadamente, es decir, como que estaban los átomos, por decirlo de alguna manera, desordenados, pero al ordenarse y formar un elemento y al fusionar los elementos se fue constituyendo un universo y un mundo en sí. Ahora bien, les voy a hablar de la filosofía en la etapa helenista. El periodo del helenismo comprende de la caída o de la muerte de Alejandro Magno hasta la llegada de Macedonia, hasta la llegada de los romanos a Macedonia. El helenismo básicamente no trata de explicar el origen del universo, más bien trata de explicar el ser, o sea, estudia el ser como tal, ya no estudia el origen del universo o del mundo. Estos filósofos que surgieron aquí como tal fueron escuelas, más que filósofo fue como la escuela que se inculcaron, porque antes nada más eran Aristóteles y Platón los que tenían una escuela, por decirlo de alguna manera, y en este periodo no, se abren varias escuelas de los cuales se van estudiando al ser en diferente forma y principalmente como característica la felicidad del ser, o sea, por qué tiene que ser el ser humano feliz y qué es lo que le impide que no lo sea. En estas hay 5 escuelas que llaman principalmente más la atención, de las cuales empezaremos con el cinismo. Y este es representado por Diógenes de Sinope, el filósofo más representativo que defendía una forma de vida de acuerdo a unos principios naturales. Para los cínicos era más feliz aquel que necesitaba menos que el que necesitaba mucho. No le importaban los bienes materiales, ellos vivían como perros, por eso es que se les llama cínicos. Cínico significa perro. La segunda escuela es cirenaica, que fue una escuela radicalmente hedonista fundada por Aristipo de Cirene, y identificaba el bien con el placer, entendiendo como el placer espiritual. La causa de la infidelidad es la intranquilidad, la inseguridad, que solo puede superarse a través de la autarquía más bien, que es como el autoconocimiento que tú tienes para poder gobernarte, ser autosuficiente y no depender. Esa es tu estabilidad espiritual, tu placer espiritual. Para ellos eso era la felicidad. Después vamos con el epicureísmo, que esta escuela filosófica fue fundada por Epicuro y dice que la felicidad consiste en la consecución del placer sabiamente administrado, junto al alejamiento del dolor. Para Epicuro llegamos a la felicidad a través de la ataraxia, que es la ausencia de preocupaciones como tal. O sea, si vives menos preocupado, eres más feliz. O impermeabilidad del ánimo también. O sea, si nada cambia tu estado de ánimo, como una mala noticia o cosas así, pues tiendes a ser más feliz. Después vamos al estoicismo, que es la auténtica felicidad. Dice que la auténtica felicidad solo puede consistir en la virtud del autodominio y la fortaleza del ánimo, que hacen al sabio imperturbable a la felicidad a través de la apatía.
la esencia de pasiones y se basa más en el conocimiento intelectual. La sabiduría estoica consiste en aceptar serenamente el destino. A esto nos referimos que para ellos la felicidad se basa en el conocimiento, no tanto en lo que tengas, sino en lo que sabes. Tienes que autogobernarte, y a diferencia de Epicuro, que decía que no importaba nada porque al final de cuentas no había un destino, el estoicismo nos dice lo contrario, que tienes que aceptar serenamente el destino para poder ser feliz. Y por último están los escépticos, que dice que para que seamos felices hay que practicar el epoge o la abstención de juicio. Se trata de no adherirse a ninguna tesis, o más bien de cuestionarse todo lo que se te rodea, y cae en la redundancia porque ellos decían que ninguna afirmación es verdadera, y al estar afirmando esa afirmación pues ya caían en algo vago, en un bagaje del lenguaje. Esta posición los lleva en moral al relativismo y recomienda atenerse a la opinión mayoritaria para evitar el enfrentamiento de las costumbres. Es decir, no te dejes guiar por una opinión en general y cuestiónate todo lo que veas. Y estas fueron las etapas de la filosofía antigua, que son cosmológica y helenista. Una trata de explicar el universo, la constitución del universo y el mundo, y la otra del ser, en concreto su felicidad y la razón de estar.